Buenas tardes. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Jonathan Uribe y el doctor Ramón Villavicencio. El doctor Uribe y el doctor Villavicencio son cardiólogos intervencionistas. Actualmente laboran en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presentan el tema Tratamiento de tronco coronario, evolución, técnica y evidencia actual. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia, los doctores nos darán respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Uribe y al doctor Villavicencio. Hola, buenas tardes tengan todos ustedes. Esperemos que estén bien de salud, igual sus familiares. Estoy aquí con mi querido maestro, el doctor Ramón Villavicencio, y en esta ocasión vamos a platicar un poquito de un tema muy controversial y que en la actualidad ha tenido muchos cambios, que es el manejo del tronco coronario. Y vamos a tratar de dar un poquito las actualidades, el desarrollo de cómo se ha dado los inicios del tratamiento del tronco y evidentemente las indicaciones actuales y cómo seleccionar a los pacientes. Y les mostraremos por ahí un par de casos, unos casitos que tenemos por ahí para que vean lo que podemos nosotros realizar en dado caso de que se requiera tratar el tronco coronario con indicación activa. Doctor Ramón. Sí, pues mucho gusto, un saludo a toda la audiencia. Sí, aquí con mi querido Jonathan. Nada más hacer una aclaración, no estoy en el centro médico trabajando actualmente, estoy en el Hospital ABC y estuve mucho tiempo trabajando ahí en el Instituto Nacional de Biología. Entonces, pues, qué gusto que estén con nosotros. Bueno, vamos a empezar la presentación. Sí. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el tratamiento del tronco coronario. Para lo que les voy a comenzar hablando acerca de lo que es la evolución del tratamiento que ha sido para nosotros lo que es la angioplastía en enfermedad multivascular y tronco coronario. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, una gráfica muy bonita publicada por Lee en el Journal of American College of Cardiology en el 2016, la evolución del tratamiento ha sido progresivamente a favor de la angioplastía. El tratamiento médico desde el inicio de los 90 ha evolucionado y actualmente tenemos tratamientos muy buenos. Sin embargo, para pacientes que tienen enfermedad de tronco coronario o enfermedad multivascular, evidentemente la base del tratamiento desde los años 80 y 90 siempre ha sido la cirugía y se ha catalogado como clase 1. Sin embargo, a partir del año 2000, ustedes pueden ver las curvas, cómo ha ido creciendo la tasa de probabilidad de resolución de la angioplastía, hasta que ya a finales de lo que sería el 2014, con los últimos estudios, se logró que la angioplastía en ciertos tipos de tronco coronario pudiera ser considerada como clase 1A y como clase 2A. Entonces, esta evolución obviamente nos la ha dado todo el desarrollo tecnológico que hemos tenido con base en los stents de segunda y última generación y evidentemente la aplicación de técnicas de imagen como el ultrasonido intracoronario, la tomografía de coherencia óptica y evidentemente la medición de reserva de flujo fraccional, así como actualmente la IFR y el QFR que están llegando a nuestro país. Evidentemente la cirugía también ha avanzado y ha tenido logros tanto de cirugía híbrida, cirugía de puentes arteriales y cirugías de mínima invasión. Y todo eso combinado con antiagregantes más potentes que tenemos en la actualidad, pues nos llega a dar un lugar cercano o casi a la par de lo que sería la cirugía. Como un poco de antecedentes históricos, tenemos que desde 1910 el primer concepto de lo que sería cirugía de revascularización coronaria lo dio el doctor Alexis Carrel y posteriormente la primera descripción de enfermedad coronaria la realiza el doctor James B. Herrick en 1912. De ahí, en 1968, el doctor René Favaloro realiza el primer reporte de puenteo de injerto de safena en enfermedad coronaria y unos años después, 5 años después, el doctor Henri-Édouard Garret realiza la primera cirugía de revascularización completa exitosa.
Posteriormente, de ahí la base de cirugía estaba bien ya establecida, pero en 1977, alguien que para nosotros es el padre de la angioplastía, el doctor Andreas Grunzing, realiza la primera angioplastía con balón. De ahí ya la cirugía con sus bases en todos los años 80 estatifican que el tratamiento del tronco, evidentemente, por cirugía, disminuye la mortalidad comparativamente con el tratamiento médico y empieza todo lo que sería el desarrollo magno de la cirugía de revascularización coronaria en los años 80 y 90 y también parte de los años 2000, el inicio del siglo XXI, y es hasta finales del 2008, 2009, inicios, que los primeros estudios evaluando la angioplastía de tronco, el estudio de Mans, evaluando el tratamiento del tronco comparativamente con cirugía, empiezan a mostrar ciertos resultados favorables a el método intervencionista percutáneo. Y básicamente esto dado por el uso de imagen durante el tratamiento. Posteriormente, en el 2009, el estudio Syntax, en el grupo de tronco, empieza a mostrar que a un seguimiento a 5 años se puede determinar que no hay diferencia en mortalidad y eventos cardiovasculares mayores. Entonces, empezamos a tener cierta referencia en lo que sería la posibilidad de tratamiento de tronco. En el 2011, también el estudio Precombat, a pesar de que no mostró diferencia a un año con stents de primera generación, se observa que al seguimiento los stents de primera generación a 2 años tampoco mostraron eventos cardiovasculares mayores a favor de la cirugía. Y finalmente, los dos parteaguas, que vamos a hablar extensamente de ellos, son los estudios más grandes que tenemos de tronco, que son el Noble y el Excel. El Noble tiene resultados un poco contradictorios, sugiriendo que la cirugía de revascularización puede tener mejores beneficios comparativamente con la angioplastía, pero aquí hay que hacer una consideración muy importante. El Noble es un estudio que analiza mortalidad total no cardiovascular y analiza infartos, no periprocedimientos, sino infartos posteriormente a los procedimientos. Y el Excel es un estudio que analiza muerte cardiovascular con infartos periprocedimientos, y en este estudio no se encontró diferencia significativa, tomando en consideración que en la primera parte se usaron stents de segunda generación y al final se lograron utilizar stents de última generación. Aquí está la base de los dos estudios más grandes que tenemos, que es el Excel. Fueron un total de casi 1000 pacientes en ambos grupos, y como ustedes pueden observar, no hubo diferencias en el desenlace primario. Sin embargo, tenemos que considerar puntos importantes que desarrolló este estudio, en el cual los eventos cardiovasculares mayores a 30 días fueron mejores para la angioplastía, 4.9 contra 7.9. Sin embargo, el seguimiento a 3 años mostró cambios y evidentemente la cirugía de revascularización mostró mucho mayor beneficio. Y básicamente este beneficio en este estudio se dio por la revascularización del vaso tratado, que siempre ha sido el talón de Aquiles de nuestro procedimiento. En general se tuvieron conclusiones en que, obviamente, la angioplastía coronaria con stents de segunda generación, ¿sí?, no fue inferior comparativamente con la cirugía de revascularización. Evidentemente, la angioplastía fue mejor en los primeros 30 días, pero posteriormente los desenlaces a 3 años, ¿sí?, fueron inferiores comparativamente con la cirugía, pero básicamente dado por la revascularización del vaso tratado. El estudio Noble, ¿sí?, en este caso, fue con un resultado a favor de la cirugía de revascularización, y llamó mucho la atención que tuvimos eventos en contra, básicamente con respecto a infarto o el miocardio, revascularización del vaso tratado y evento vascular cerebral. Cabe aquí aclarar que la mortalidad que analiza el estudio Noble es una mortalidad general, no es una mortalidad cardiovascular. Y dos, el infarto que analiza el estudio Noble no es un infarto periprocedimiento, es un infarto a seguimiento. Entonces, eso se tiene que analizar muy bien, y posteriormente los seguimientos a 5 años que se van a observar posteriormente, que el doctor Villavicencio va a comentar, ustedes van a poder observar cómo puede eso modificar los eventos generales y por qué han sido las decisiones de ir modificando las guías. En conclusión, el estudio Noble muestra que aparentemente la cirugía tiene mucho mayor beneficio, y básicamente dado por la tasa de infarto y la revascularización del vaso tratado a seguimiento a 5 años.
También es muy importante decir que lo que publican en el 2016 fue una parte del estudio, solamente analizaron en total cerca de 220, 250 pacientes, y justamente ahorita en el 2019 acaba de salir el Noble actualizado con el total prácticamente de 400 a 500 pacientes. Como ustedes pueden observar, las curvas se separan en los desenlaces primarios, el Excel a la izquierda y evidentemente el Noble a la derecha, y se observan las diferencias, en uno no, en el de la derecha sí. Y si nosotros nos vamos a analizar gran cantidad de estudios que tenemos, tanto observacionales, registros y evidentemente algunos aleatorizados y estos dos más grandes, en ese entonces, cuando se empiezan a modificar las guías, estamos hablando de 2016, 2015, ¿sí? Este estudio, en el cual era uno de los metaanálisis más grandes, analizó la mortalidad en casi 4.500 pacientes y se observó que no había diferencia tanto en eventos cardiovasculares mayores como en mortalidad. Y cuando ustedes analizan la revascularización, evidentemente el talón de Aquiles de la angioplastia tenía beneficio mucho mayor la cirugía. Posteriormente, este estudio de 11.518 pacientes, realizado en Rotterdam, mostró que en pacientes en los cuales tenían enfermedad multivascular, teníamos una mayor mortalidad por angioplastia, sobre todo pacientes que tenían syntax score arriba de 33. Pero cuando hicieron el subanálisis de tronco, que es el tema que estamos tratando ahorita, ¿sí?, la mortalidad se mantenía equiparable entre cirugía y angioplastia. Y algo que mostró muy didáctico este metaanálisis es que cuando separaban los grupos por syntax score anatómico, y fue lo que dio la parte de la determinante para poder, obviamente, junto con el syntax a 5 años, tomar la decisión de modificar las guías, es que los pacientes que tenían syntax scores arriba de 33, evidentemente eran favorecidos por la cirugía, y los syntax score bajos, estamos hablando hasta 22, no había una diferencia significativa, y entre 23 y 32, aunque había una cierta tendencia, tampoco había diferencia significativa, lo cual permitió que, con base en la evolución de las guías, cuando ustedes observan, en el 2005, las guías europeas manejaban la angioplastia de tronco coronario como una clase 2B y las guías americanas como una clase 3. Posteriormente, a partir del estudio Syntax, se empiezan a modificar estos criterios y empiezan a considerar al tronco aislado o con un vaso como clase 2A, y pacientes que tenían bifurcación o 2 o 3 vasos pero con scores de syntax menores de 32 como clase 2B, y evidentemente el syntax mayor de 32 como clase 3. Y gracias al estudio Precombat se empiezan a modificar también las guías americanas y empiezan a catalogar la posibilidad de hacer una angioplastia coronaria como una clase 2B. Finalmente, cuando sale el syntax y estos metaanálisis con estudios y registros a 5 años, se empieza a modificar las guías, y las guías dan la pauta a lo que tenemos actualmente, que es el tronco coronario con un syntax menos de 22, es clase 1, el syntax entre 23 y 32, clase 2A, o sea, es posible, y evidentemente los syntax arriba de 32 como clase 3. Tenemos que considerar que esto es meramente anatómico y hay que seleccionar específicamente a los pacientes. Se mantuvo toda esta evolución hasta que salieron los seguimientos del Excel y el Noble, y ahí es cuando vino la controversia, más sin embargo, a pesar de que hubo controversia, se decidió mantener esto con base en los estudios que se tenían al momento del syntax, el Precombat y evidentemente los resultados del Excel. Sin embargo, en los últimos 2 años, estamos hablando del 2018 finales, 2019 y parte de este 2020, ha habido una gran cantidad de estudios, específicamente son 5 estudios junto con un metaanálisis, en el cual sería el syntax a 10 años, el Precombat a 10 años, el Noble a 5 años actualizado, el Excel a 5 años y el metaanálisis que hace el doctor Ahmad Yusuf, en el cual nos muestran los resultados más actuales y el por qué se puede o no se puede realizar angioplastia en tronco. Realmente hay una gran controversia y ahorita aquí el doctor Ramón Villavicencio les va a comentar acerca de esto. Bien, voy a comentar en relación al estudio Precombat. Es un estudio reciente, mayo de 2020. Es un estudio multicéntrico realizado por investigadores allá en Corea.
Este estudio se inició en el 2004 y siguió al 2009, pero su seguimiento a 10 años se ha completado y se publicó recientemente. Tenemos que tener en cuenta que este estudio es un prospectivo aleatorizado. Fueron 300 pacientes que se utilizaron, estén liberados de cirulimos, prácticamente todos de ellos de primera generación, y por medio de la cirugía también fueron 300 pacientes. Sus objetivos primarios fueron eventos compuestos, muerte por cualquier causa, infarto no fatal, enfermedad vasculocerebral, revascularización del vaso blanco, por isquemia inducida o buscada intencionalmente. Y objetivos secundarios, los eventos compuestos, muerte por cualquier causa, infarto, miocardio, enfermedad vascular cerebral, y se siguió el estudio. Vamos a ver ahorita a continuación lo que son estas gráficas que muestran, que condensan los resultados del objetivo o el endpoint primario. Y vean ustedes, aquí se observa prácticamente una diferencia muy ligera, ¿sí?, a favor de la cirugía, sin tener una significancia estadística, entre 29.8 y 24.7%. Sin embargo, ya en lo que se refiere específicamente a la revascularización repetida en el transcurso del tiempo del estudio de 10 años en el vaso blanco, por estudios en los que se buscaba isquemia en forma intencionada, se encontró que había prácticamente una diferencia muy, muy notoria a favor de la cirugía comparativamente al intervencionismo, prácticamente del doble, del 16% para angioplastía y 8% para la cirugía. Entonces, a continuación menciono el estudio CINTAS, que también tiene un contexto muy importante. Este estudio fue el primero que se inició ya de una forma muy metódica, en forma muy adecuada. Se inició hace 10 años y se acaba de publicar en el Lancet en el 2019, en noviembre, los resultados de ese seguimiento que les dio. Vean ustedes aquí en el estudio CINTAS 10 años cómo fue el diagrama de flujo de cómo eligieron sus pacientes. Primeramente tenían 4.337 pacientes valorados para que fueran elegibles. Sin embargo, de ahí 1.262 fueron inelegibles y se fueron a un registro paralelo, el cual tuvo sus propias características que voy a mencionar un poco a continuación. Pero los pacientes que se estudiaron fueron 1.800 pacientes, de los cuales aleatorizados, valorados por un estudio por un equipo cardiológico o Heart Team, que es muy importante. Ahí prácticamente se origina ese concepto de Heart Team. Entre el cirujano y el cardiólogo intervencionista, ellos veían qué tipo de paciente era el que era recomendado y hacían la aleatorización. En angioplastía fueron 900 pacientes, igualmente en cirugía 900 pacientes, con seguimiento de unos 5 a 10 años. Y el seguimiento se tuvo en el 93% de aquellos pacientes con intervencionismo y 95% con cirugía a 10 años. Y en el estudio de registro paralelo, el cual no está publicado más que en los apéndices suplementarios de este estudio, los pacientes, 1.077 pacientes fueron enrolados a un registro que se fueron para cirugía y 198 a intervención coronario percutáneo. Esto lo menciono porque es aunque no está en el estudio especificado, nos da una idea de cuántos pacientes nos llegan en la vida real y los cuales en un momento dado, ven ustedes que una gran parte se van a cirugía porque son pacientes en general de mayor riesgo. Todo esto, el estudio aleatorizado fue valorado por una score de cintas que se diseñó especialmente para este estudio, en el cual se utilizó el riesgo anatómico desde el punto de vista angiográfico. En riesgo bajo, intermedio y alto, como ya comentó Jonathan. Esta gráfica que está en el apéndice suplementario de este artículo, vean ustedes la prevalencia de enfermedad de tronco en el estudio CINTAS, ¿sí? Aquí la cantidad de troncos estudiados en forma global para los dos grupos, intervencionismo y cirugía, fueron de 705 pacientes, que son un 40% del total de los 1.800 pacientes estudiados, vean ustedes. Y de ahí, el tronco aislado, ¿sí?, nada más puro tronco aislado, sin otras lesiones agregadas, 8.5 en pacientes con cirugía, 7.1 para pacientes con intervencionismo. Y así se sigue. Tronco de un vaso van aumentando en ambos procedimientos y hasta 3 vasos. Hago
un detalle aquí en los motivos de asignación a registro paralelo que les comenté de los pacientes que no fueron elegidos para la aleatorización. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué se hizo? ¿Por qué en un momento dado se les procuró hacer cirugía o bien intervencionismo? Vean ustedes, las causas realmente de asignación a cirugía es que eran por anatomía compleja y se decidió que el 71% de los pacientes irían para cirugía. En oclusiones crónicas no tratables por intervencionismo también 22%. Y en angioplastía, intervencionismo, por una comorbilidad aumentada para un procedimiento quirúrgico, eran el 71% de los pacientes, así como injertos de mala calidad del 9.1% de los mismos. Ven ustedes ya los resultados de esta publicación del estudio Syntax a 10 años, que se conoce como Syntaxes. Este estudio, el objetivo primario era muerte por todas las causas a 10 años en ambos grupos que se aleatorizaron. Y el objetivo secundario, ya como lo mencioné, fue un seguimiento al máximo disponible en ambos grupos aleatorizados. Y aquí se observan en las probabilidades de muerte que el beneficio se observa en pacientes con enfermedad trivascular, ¿sí? En el cual realmente la cirugía tiene un mejor desempeño comparativamente a lo que sería la angioplastía coronaria, una tendencia estadística a favor de la cirugía en tener menos probabilidad de muerte. Y nada más en lo que se refiere a lo que es el tronco común en global, no se encontraron diferencias en la probabilidad de muerte a 10 años. ¿Sí? Es importante mencionar que en el seguimiento a 1, 6 meses y hasta 5 años, en el Syntax tuvo como el compuesto clínico importante fue el MACE, ¿sí? Que es todas las causas de muerte, enfermedad musculocerebral, infarto vascular y rescolación y repetición al 5 años como objetivo primario. Ven ustedes aquí cuando ya se desglosan la complejidad de las lesiones por medio del score de Syntax. Pacientes que tienen score de Syntax menor de 22, no vieron diferencias entre lo que se refiere a probabilidad de muerte entre aquellos pacientes con cirugía y aquellos pacientes con intervencionismo. Así también en el score de Syntax de 23 a 32, que son un score intermedio, tampoco se mostraron diferencias en lo que se refiere a probabilidad de mortalidad. Y en el score de Syntax, como ya ha mencionado Jonathan, mayor de 33, un score alto, ahí sí se mostraron diferencias estadísticas significativas a favor de un beneficio con la cirugía. Las conclusiones aquí del Syntax al 10 años, se menciona, no hay diferencias significativas en mortalidades por todas las causas entre intervencionismo con stents de primera generación y cirugía en 110 años. En ese grupo de pacientes, los que se beneficiaron, como ya lo mencioné, fueron pacientes con enfermedad trivascular y se beneficiaron especialmente con sobrevida a largo plazo. Y, repito, no se encontraron diferencias de mortalidad entre intervención coronario percutáneo y cirugía. Pero, sin embargo, aquí hay unas consideraciones a reflexionar, que hay un análisis de un experto, el doctor Iribarne, en octubre del 2019, justo después de cuando salió este estudio, y menciona que en el Syntaxes, en el seguimiento de 10 años, no se tomó el reporte inicial que se tenía desde contemplado a los primeros, desde el inicio del estudio y a los 5 años, que fue el reporte de MACE, en el cual se incluye, como ustedes saben ahí, infarto miocardio, enfermedad vascular cerebral y resolución de repetición. Y eso, al no tener esos seguimientos de más de 10 años, se hace un comentario en el cual se menciona que eso disminuye la fortaleza desde el punto de vista de la estadística del estudio. Les repito, de 5 a 5 años, el MACE sí era más alto en intervención coronario percutáneo comparativamente a CDG, pero ya ese seguimiento del MACE ya no se obtuvo, ya no se siguió, no se contempló en el estudio de Syntax a 10 años. Es una controversia que queda en este estudio. Vamos a pasar al estudio, el Excel, que es un estudio muy metódico, muy bien hecho, ¿sí? En el cual es un estudio que participan prácticamente un 70% de norteamericanos, publicado en noviembre del 2019 en el New England. Y ven ustedes aquí el diseño del estudio. Un seguimiento a 5 años de 1905 pacientes aleatorizados a tronco no protegido. Vean ustedes que el score de Syntax en esos pacientes era bajo en el 60%, intermedio en 40% de los pacientes. Esos son los pacientes que se seleccionaron, pacientes con un score bajo intermedio.
y las lesiones centrocondistal, 80.5% de los pacientes. Vean ustedes, importante hacer esta mención. Si ustedes ven ahí en el estudio, la cirugía realizada en el brazo quirúrgico, se colocaron 24.5% de los pacientes, toda la cirugía completa por hemoductos arteriales. La aleatorización de estos 1.905 pacientes, vean ustedes que 948 pacientes se les colocó un stent liberador de everolimus y en el 80% tuvo una valoración guiada por ultrasonido y para optimizar el resultado del procedimiento. Y en la cirugía, 948%, revascularización con puentes arteriales, como dije, en el 24.8% de los pacientes. Es una maravilla ese dato. El Excel se diseñó para determinar si el intervencionismo era no inferior a la cirugía respecto al objetivo primario compuesto de muerte por cualquier causa, enfermedad vascular cerebral o infarto a 3 años. Y objetivos secundarios, básicamente también lo que se agrega ahí es la revascularización de repetición guiada o por isquemia a 3 y 5 años. Datos del procedimiento aquí, que están en el apéndice suplementario de este artículo, que les traigo a colación aquí, es los procedimientos realizados en intervención coronarios percutáneo, el número de vasos tratados por paciente. Tronco de la coronaria izquierda, el 100% de los pacientes se colocó stent ahí. Arteria descendente anterior también, 28.4% de los enfermos, circunfleja izquierda en 16.6% de enfermos, arteria coronaria en 26.5% de los pacientes. Número de stents implantados por pacientes 2.4. ¿Sí? 99% de los pacientes con stents liberados de everolimus guiados por ultrasonido para la implantación y para la valoración del mismo, para la optimización en el 77.2% de los mismos. En el estudio Excel, los datos que están también en el apéndice suplementario en lo que corresponde a los pacientes quirúrgicos. El número de hemoductos arteriales y venosos aquí es muy importante mencionar. Cualquier arteria mamaria interna utilizada se utilizó en el 98.8% de los pacientes, obviamente para la arteria descendente anterior, pero ambas arterias mamarias internas se utilizaron en el 24% de los pacientes. ¿Sí? Cualquier arteria radial usada que se utilizaron en el 6% de los pacientes. Entonces, realmente un 4% de los pacientes en el grupo quirúrgico se operaron con hemoductos arteriales en forma plena. Vamos a ver estas gráficas en las cuales ya se observa el resultado a 5 años del objetivo primario de muerte por cualquier causa, enfermedad vascular cerebral o infarto del miocardio. Vean ustedes aquí que no hay diferencias. Al principio se establece una diferencia básicamente en el proceso índice del procedimiento al inicio del estudio, en el cual se observa una tendencia a que la cirugía tenga mayor tasa de eventos. Sin embargo, ya en el transcurso del primer año, segundo año, se van aplanando, prácticamente quedan sin diferencia hasta los 5 años. El resultado del objetivo secundario, ¿sí? Aquí se observa que aquí sí hay una diferencia en la que se observa que en el intervencionismo tiene mayor tasa de eventos que destacan por revascularización de repetición, ¿sí? comparativamente a la cirugía, con una diferencia estadísticamente significativa, 31.3 contra 24.9%, este último dato a nivel de la cirugía. Vean ustedes también resultados de objetivo secundario muerte por cualquier causa. En el porcentaje de pacientes, en aquellos pacientes con intervencionismo, tenían una tendencia un poco mayor a tener mayor mortalidad comparativamente al grupo quirúrgico de 9.9%. En enfermedad vascular cerebral, al inicio sí hubo diferencias que lo esperado en el proceso índice a los pocos días, el primer mes después de la cirugía, pero en el seguimiento a largo plazo ya no hubo diferencias entre ambos grupos. En lo que se refiere a infarto al miocardio como objetivo secundario, ¿sí? Se observa que no hay una diferencia ya a largo plazo. Lo hubo al principio, en la fase en la cual tuvieron mayores posibilidades de infarto los enfermos que iban al grupo quirúrgico, pero ya en el transcurso de los años ambas planas prácticamente permanecen planas y sin diferencias. Y lo que se refiere como les comentaba, a revascularización de repetición por estudios buscando la isquemia en forma intencionada, ahí sí hubo una diferencia importante.
en lo que se refiere a favor de la cirugía. La cirugía tuvo un 10% de pacientes que tuvieron esa circunstancia, comparativamente a un 16.9% de los enfermos con intervencionismo. Conclusiones, el estudio Excel no encontró diferencias significativas entre intervencionismo y cirugía con respecto a resultados de tasas de eventos clínicos compuestos, muerte, enfermedad vascular, infarto del miocardio, en seguimiento a 5 años. ¿Sí? Y enfermedad del tronco común, con complejidad anatómica baja o intermedia, no hubieron diferencias bajados en el score de Syntax. La diferencia que se estableció básicamente fue en procedimientos de representación de repetición durante el seguimiento en el grupo de intervencionismo comparativamente al grupo de cirugía. Al poco tiempo, básicamente un mes después de que salió el resultado del Excel en New England, hubieron cuestionamientos, especialmente del doctor Taggart. El doctor Taggart es un cirujano prácticamente el que dominaba el estudio quirúrgico en el estudio Excel. El doctor Taggart, la publicación a 3 años en el Syntax estaba el doctor Taggart. Si ustedes ya ven, en esos 5 años él se negó a estar en la publicación y lo hizo básicamente por esto. Sí. Hubo un debate público en el cual se reportó que había en una forma deliberada los investigadores, ¿sí?, principales del estudio Syntax fueron renentes o no dieron datos críticos de información significativa sobre las tasas de infarto miocárdicos basados sobre un tipo de definición diferente que es tomada en la mayoría de muchos estudios que se manejan a nivel de estos estudios comparativos entre cirugía con intervencionismo, y que es una definición aquí mencionada de tercera universal, lo cual hace, ellos mencionan, que dan un empeoramiento en lo que se refiere a la mortalidad a largo plazo en relación a la intervención coronaria percutánea versus cirugía. Entonces, ahí es un problema de dilema que existe, el cual ha caído incluso en que la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica ha retirado el soporte o el apoyo para dar recomendaciones en lo que se refiere a sesiones o en las guías subsecuentes para la enfermedad arteria coronaria del tronco común. Entonces, es una controversia muy importante la que surgió. En el estudio Noble, este es un estudio que salió en enero de 2020 en el Lancet, es un estudio que se realizó básicamente en países europeos, en la porción nórdica y también en el Reino Unido. Aquí fueron 1.201 pacientes que fueron aleatorizados, ¿sí? Tronco distal en bifurcación, 81% de los casos, muy similar todo a lo que es el Syntax en ese aspecto. Máximo 3 lesiones adicionales. Score de Syntax, vean ustedes, riesgo bajo, un predominio más alto, 52%, intermedio, 40%, y un promedio muy bajo de pacientes con un score mayor de 33, que fue el 8%. 598 pacientes a intervencionismo y 603 pacientes para cirugía. ¿Sí? El stent utilizado fue el stent Biomatrix que tienen Biolimus, y en cirugía fue una preocupación de los investigadores que se dieran más, que se hiciera una resolución con puentes arteriales, pero no está reportado en el artículo. El objetivo primario era también los eventos cardíacos y cerebrovasculares mayores, en seguimiento a 5 años. Y una valoración importante del endpoint primario era definir que no hubiera inferioridad de intervencionismo comparativamente a la cirugía. Objetivos secundarios también similares al endpoint primario, pero se agrega rasculación de repetición en este caso, ¿sí? Es algo importante mencionar que aquí lo que se refiere a infarto miocárdico no fue en el procedimiento, sino fue en la evolución de los pacientes en el transcurso de los 5 años, no en el momento índice del estudio cuando se hace a cabo el procedimiento quirúrgico o el procedimiento de intervencionismo. Los resultados del endpoint primario, ¿sí?, en lo que se refiere a eventos adversos mayores, cardíacos cerebrovasculares, aquí hay una diferencia que es a favor de la cirugía, un 19% contra 28.4%, que establece una relación significativa desde el punto de vista estadístico. Y los resultados del endpoint primario, por todas las causas,
no hay diferencias en el transcurso a los 5 años en este estudio. Vean ustedes los resultados del endpoint primario, ¿sí? En lo que se refiere a muerte por cualquier causa, enfermedad vascular cerebral o infarto del miocardio. Aquí realmente se observa que hay a largo plazo una diferencia que favorece a la cirugía, 2.7% comparativamente al intervencionismo, que es el 7.6%. En lo que se refiere a los resultados del endpoint primario por mortalidad por todas las causas, ¿sí? Aquí se observa ya en el transcurso de los 5 años que existe una mayor incidencia de estos eventos en los pacientes con intervencionismo, del 17% comparativamente a los quirúrgicos, que están en 10.2%, y establece una P significativa. En lo que se refiere ya analizando el score de Syntax en estos pacientes, vean ustedes algo que es muy controversial aquí y va en contra de lo que de los estudios asociados del estudio del Syntax y del estudio el Excel. Vean ustedes que en el grupo de score de Syntax bajo, en el simple, digamos así, menor de 22, había una tasa de MACE de más inferior en los pacientes que se metían a cirugía, del 13.8% comparativamente a 26.8% en los pacientes que eran sometidos a intervencionismo, lo cual realmente fue una sorpresa en este estudio. Después, valorando scores intermedios, vean ustedes, curiosamente, con una complejidad anatómica mayor, ya no se establecen diferencias significativas entre ambos grupos. Y obviamente, cuando ya son pacientes con un score intermedio, alto aquí, perdón, aquí es alto, ¿sí? Es un score mayor de 33. Aquí sí hay diferencias, obviamente, a favor de la cirugía, comparativamente al intervencionismo, lo cual tiene una relación muy similar a lo que se encuentra en el estudio en Excel y en el Syntax. Como conclusiones, repito, la resolución métrica común, el intervencionismo se asoció con una evolución clínica 5 años inferior comparada a la cirugía. Sí, la mortalidad por todas las causas fue similar entre ambos grupos. Los pacientes tratados con intervención tuvieron tasas más altas de infarto del miocardio durante el seguimiento de 5 años. Y los pacientes con intervención tuvieron una mayor frecuencia de eventos de revasculación, de repetición en el seguimiento de 5 años. Sin embargo, aquí viene un comentario muy importante, ¿sí? Que sale en editoriales. En el estudio Nobel se excluyeron los infartos periprocedimiento, o sea, los procedimientos que se realizaron al inicio del procedimiento, ¿sí? Y no se tomó en cuenta durante los 5 años lo que se refiere el infarto periprocedimiento, se excluyó, sino se fueron acumulando los infartos que fueron postprocedimiento. Y esto realmente hace que sesga mucho esos resultados. Y como les digo, es muy contradictorio, como les comentaba, que los pacientes con un score de Syntax bajo tuvieron un mejor desempeño con cirugía, pero tiene mucho que ver lo que comenté previamente. Ven ustedes aquí, para tratar un poquito de aclarar las cosas, de estos estudios controversiales sale este metaanálisis en el European Heart Journal en el 2020, es muy reciente, ¿sí? En el cual se observa la mortalidad después de la colocación de estériles liberados de fármaco contra la cirugía para pacientes con enfermedad coronaria, y se analizan 4 estudios básicamente, que son el Excel a 5 años, el Nobel 5 años, Syntax 5 años, el Precombac 5 años, y anexaron uno de un investigador de Budriot 1 año, pero tiene escasos 100 pacientes. En total fueron 4.602 pacientes, seguimiento 5.6 años, y la comparación entre estos dos grupos de procedimientos, objetivos finales, primaria mortalidad por todas las causas, secundaria muerte cardíaca, stroke, enfermedad cerebral, infarto al miocardio y revascularización no planeada. No planeada se refiere básicamente a aquellos pacientes en los cuales de momento nos llegan a un servicio de urgencias con un procedimiento, con un infarto sin elevación del ST, o bien pacientes que llegan con angina inestable, en los cuales los tenemos que pasar rápidamente a sala de cateterismo. En estos resultados se observa que el riesgo de muerte en el seguimiento tardío, vean ustedes, aquí están los estudios, el riesgo de muerte, que se hace una valoración de todos los estudios, no se observa diferencia significativa en el riesgo de muerte ni a favor de la cirugía ni a favor de la angioplastía. En lo que se refiere a
riesgo de muerte por eventos cardíacos en el seguimiento tardío, que es algo que realmente es muy importante, tampoco se observa realmente a largo plazo una diferencia en los de muerte por eventos cardíacos. El riesgo de infarto al miocardio en el seguimiento tardío también no hay una diferencia que muestra una significancia estadística. ¿Dónde se observa realmente una diferencia que va a favor de la cirugía? Es que aquellos pacientes que tienen un riesgo de reversión no planeada en el seguimiento tardío tuvieron un mejor desempeño en aquellos pacientes en los cuales su procedimiento índice inicial fue la cirugía. Aquí anexo un estudio que salió recientemente, que es un derivado del estudio Excel, que menciona cuál es la mortalidad después de la revasculación de repetición siguiendo a intervencionismo o cirugía. La perspectiva de este estudio es, básicamente, es frecuente, menciona que la revasculación de repetición tiene una peor calidad de vida, exponiendo a los pacientes a las hospitalizaciones y a riesgos de un nuevo procedimiento de revascularización. Y eso nos puede conllevar a una mayor morbilidad y mortalidad sustancial según la cantidad de miocardio en riesgo que se afecte durante un procedimiento de reintervencionismo agudo. Y vean ustedes, esta es una tabla, un esquema muy interesante en el cual los pacientes en el grupo quirúrgico, 957 en cirugía y 948 en intervencionismo, en cirugía 7.6% de los pacientes se les llevó a cabo una revasculación repetida en 3 años. Y el procedimiento que se utilizó para la revasculación en el 91% de los enfermos fue intervencionismo coronario. Un 9% se volvió a meter a una segunda cirugía. ¿Y qué pasa con el grupo de intervención coronario percutáneo que tiene que fueron 13% de los enfermos? Se observó que el 79% se realizó una nueva angioplastia coronaria y 20% de los enfermos se tuvieron que ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Y la mortalidad cardiovascular que se observa en esos pacientes que se someten a este tipo de intervencionismo por revascularización repetida tuvo un impacto en la mortalidad de 3 años en cualquier revascularización de repetición, sea por cirugía o sea por intervención coronaria. Y aquí en esta gráfica se observa independientemente de lo que son, desde el índice que esté en cero los procedimientos se analizan en forma simultánea lo que son los pacientes con intervencionismo, los pacientes con cirugía. Y vean que esos pacientes, la mortalidad cardiovascular prácticamente es la misma, ¿sí? Entonces, los eventos de la revasculación repetición tienen mucho que ver en el seguimiento de mortalidad en estos pacientes. Con base en lo que comentó el doctor Villavicencio, sí existe mucha controversia en cuanto a los estudios más recientes, sobre todo a seguimientos a largo plazo, y sobre todo con el resultado de lo que fue el estudio Excel y su cambio en la metodología que hicieron, sobre todo de la definición de infarto agudo del miocardio. Sin embargo, también llama la atención los resultados del Noble, que los score syntax parece que son más benéficos para cirugía en los pacientes que tienen riesgo inclusive bajo comparativamente con el alto, y tuviéramos como equiparación de beneficio en los pacientes con syntax score arriba de 33, inclusive sin diferencia significativa a este nivel, y obviamente los parámetros que tomaron de infarto no periprocedimiento. Y eso es algo que los investigadores del Excel ponen en consideración, y es parte de lo que es su respuesta ante la reclamación del doctor John Taggart, pues evidentemente en cuestión de que independientemente de que la definición fue la que se utilizaba en el syntax, que es una definición utilizada por el SCAI libremente, ¿sí?, y no fue la de tercera definición universal, pues generó la controversia. Ahora bien, ellos están en espera de realizar un estudio con la definición de universal de infarto agudo del miocardio, que yo espero que salga a mediados finales del 2020 para terminar de aclarar esta situación, pero sacaron esta revisión, igual está publicada a finales del 2019, en el cual ellos evalúan, ¿sí?, dirigidos por el doctor Ben Yehuda, la importancia del infarto agudo del miocardio periprocedimiento, algo que no evaluó el Noble, y sobre todo la muerte cardiovascular. Y cuando ustedes analizan las tablas de ellos, ustedes pueden observar que cuando se trata de evaluar la muerte por todas las causas,
si nosotros evaluamos el infarto periprocedimiento, evidentemente vamos a tener una diferencia significativa comparativamente con el infarto no periprocedimiento en los pacientes en muerte en general. Y cuando nosotros analizamos esto por muerte cardiovascular, pues evidentemente el infarto periprocedimiento es el que tiene, obviamente, el patrón de relevancia. Y comparativamente, cuando comparamos muerte no cardiovascular y separamos a los pacientes que tuvieron muerte cardiovascular, se observa que los pacientes, el infarto sea peri o no periprocedimiento, no tienen diferencia significativa. Esto es muy importante y es lo que reclaman ellos con respecto a la logística del estudio Noble. Y posteriormente, a seguimiento a 3 años, aquí lo que llama la atención, aunque son diferencias muy pequeñas, debemos de recordar que fue un buen número de pacientes, ¿sí? El infarto periprocedimiento contra el no periprocedimiento en pacientes de cirugía contra angioplastía, cuando ellos lo analizan, observan que en los pacientes por cirugía hubo una diferencia entre lo que sería el 3.3 contra el 10.9 en los pacientes que tenían infarto periprocedimiento, encontrando una diferencia significativa en muerte cardiovascular, no así en los pacientes que se sometían a intervención coronaria percutánea, con un incremento, sí, del 4.2 al 9.2, pero sin encontrar diferencia significativa. Digo, esto es lo que llama la atención y evidentemente dan como parámetro para decir que los pacientes, en este tipo de pacientes, sobre todo hablando de tronco, ¿sí?, se debe de considerar el infarto periprocedimiento. Y algo muy importante que sacaron ellos, que encontraron, es que no todos los infartos que se llegan a presentar son relevantes. Tienen que ser infartos agudos periprocedimiento, pero con elevación enzimática importante. Estamos hablando, ellos en el rango que encontraron era un rango arriba de CKMB mayor de 10 veces el límite superior para poder encontrar diferencia significativa. Todo lo que estuviera abajo de esto no tenía relevancia clínica y con base en esto determinaron que los pacientes que llegan a tener una gran cantidad de mionecrosis, arriba de 10 o más de 70 límite superior de troponinas, cambios electrocardiográficos sugerentes de infarto, ondas Cus nuevas, bloqueo de rama izquierda o datos anormales de imagen con isquemia, con datos de lesión a nivel de medicinas nucleares o resonancias magnéticas, son los que realmente incrementaban la mortalidad después de la angioplastía y la cirugía, y no aquellos que tenían procedimientos en los cuales no había elevación enzimática importante y menos en los que no había lesión miocárdica. Con base en esto, ellos determinan que el estudio de Noble tendría que haber sido analizado con base en infarto periprocedimiento y no en infarto a seguimiento. Evidentemente, pues aquí genera mucha controversia y es la discusión que hasta la fecha las guías se mantienen estándar, pero las autoridades del SCAI están soportando la decisión del estudio americano y las autoridades europeas, como lo comentó el doctor Villavicencio, sobre todo la Sociedad de Cirugía de Tórax Europea, está en duda de que las guías deban de ser seguidas así, más sin embargo la Sociedad Europea de Cardiología está en espera de decidir con base en un consenso si se mantienen las guías o si modifican las que ustedes vieron al principio, haciendo notar que el estudio Excel no es el único en el que se basan las guías y que la decisión es tomada de forma conjunta analizando una gran cantidad de estudios. O sea, no nos podemos basar solamente en un solo estudio. Bueno, analizando la evidencia que tenemos, ¿cómo podemos evaluar quién es un candidato para tratamiento del tronco coronario? Como lo mencionamos desde el principio, el parteaguas y lo que dio toda esta evolución ha sido los scores de Syntax. Desde el score de Syntax básico, que es el anatómico puro, el score Syntax funcional, que es la evaluación por FFR, el score Syntax residual, que evidentemente nos determina si la revascularización completa es óptima o no, y con scores abajo de 8 tenemos resultados similares a lo que sería una revascularización completa, los scores predictivos con base a scores logísticos, y finalmente lo más avanzado que es la evaluación anatómico y clínica del paciente para decidir con base en el Heart Team la decisión que se va a tomar. Debemos de recordar, como les mencioné, que las guías en recomendaciones de tronco para las europeas están como clase 1B menos de 22 y 2A de 22 a 32, y para las americanas es 2A y 2B respectivamente, considerando ambas como clase 3 los scores arriba de 32. Los scores Syntax están catalogados como clase 1 para las guías europeas
y como clase 2A para las americanas, pero básicamente son los europeos que generalmente van más avanzados en el desarrollo de todo esto, en la selección de pacientes, los que meten al Syntax Score 2 como una clase 2A, lo cual nos va a poder determinar si un paciente puede ser candidato o no al procedimiento. Esto ya lo sabemos, la verdad es que el Score Syntax es muy fácil, es un enfoque angiográfico totalmente, y permite tanto a cirujanos, clínicos, intervencionistas analizar muy fácil si un paciente es mejor candidato a un procedimiento o a otro. Pero el problema viene cuando tenemos que analizar un paciente que anatómicamente puede ser muy buen candidato a cirugía, pero clínicamente no, o a la inversa. Anatómicamente el paciente, ¿sí?, puede ser mal candidato a cirugía, pero buen candidato a intervencionismo percutáneo. Entonces, tenemos que analizar en un global de variables angiográficas, que el Syntax Score básico maneja 12 variables, y la conjunción sería de estas 6 variables clínicas, más como sucede en cualquier otro de los scores que utilizamos. Evidentemente no se incluyen todas, pero el Heart Team tiene que tener la capacidad de normar conducta y decidir si un paciente puede o no ir a un procedimiento o al otro. ¿Por qué es tan completo la evaluación clínica anatómica de los pacientes con estos scores, a pesar de que no se incluyen todos los factores clínicos? ¿Por qué? Porque mantiene prácticamente el 80% de los pacientes con riesgo equiparable, es decir, le dejan la decisión al Heart Team, al equipo de clínicos, cirujanos e intervencionistas, de tomar la decisión de si el paciente va a un procedimiento o a otro, y solo deja unos rangos de aproximadamente 10% que sean básicamente cargados hacia un procedimiento o hacia el otro. Esa es la ventaja de analizar no solamente anatómicamente, sino clínicamente a los pacientes. Cuando vemos las gráficas y determinamos evidentemente que los troncos con riesgo bajo anatómicamente, pues generalmente pueden ser llevados a ambos procedimientos, y pudiera ser que los scores más bajos tengamos más beneficio porque ofrecemos menor invasión y menores complicaciones desde el punto de vista quirúrgicos. Cuando analizamos los scores, básicamente ya de 22 a 32 o más de 32, aquí la evaluación funcional y clínica del paciente es muy importante, porque no todos los pacientes que tienen score Syntax de 32 o más son quirúrgicos, simple y sencillamente porque hay veces que este tipo de pacientes desde el punto de vista clínico o anatómico no pueden ser candidatos a una revascularización quirúrgica, ni tampoco todos los pacientes con score Syntax de 22 a 32, ¿sí?, van a ser candidatos obvios o evidentes para una revascularización percutánea, ni a la inversa. Entonces, esta decisión lo que permiten estos scores es la evaluación integral del paciente y poder determinar con base a las características anatómicas y clínicas de los mismos la posibilidad de cargarse hacia el lado quirúrgico si el paciente tiene scores que evidentemente son más de 33 y las recomendaciones desde el punto de vista clínico es para una mejoría quirúrgica, o inclusive en pacientes que llegan a tener scores más altos, ¿sí?, analizar si el riesgo quirúrgico no prohíbe la cirugía. Evidentemente, los pacientes que tienen scores de riesgo menores a 33, hay que analizar muy bien si se le puede dar el beneficio de la angioplastía a los pacientes, y esto es muy importante lo que publica Park, que es alguien que ha publicado muchísimo acerca de tronco, y en el 2017, el análisis del Heart Team con la evaluación de los riesgos clínicamente equiparables para poder determinar si un paciente tiene ciertos factores que favorecen a la cirugía o a la angioplastía desde el punto de vista clínico, ¿sí? Podríamos decir algunos como la fracción de expulsión baja, la diabetes a favor de la cirugía, o a favor de la angioplastía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, secuelas de BC, edad avanzada, cirugía previa, que hay que hacer un énfasis en lo que comentó el doctor Villavicencio aquí. El 80-90% de los pacientes que van a revascularización después de que se someten a angioplastía de tronco, se someten nuevamente a revascularización por el método de angioplastía. Estamos hablando que eso fue escrito en el Excel que acaba de salir a 5 años, ¿sí?, y en el subapartado del riesgo de revascularización. Realmente la angioplastía da el beneficio de poder realizar varias revascularizaciones, aunque evidentemente hay que considerar cuál es el mejor procedimiento para uno y otro.
sin olvidar lo básico, que sería en un momento dado la cuestión anatómica, que definitivamente con base en ciertas características puede cargar la balanza hacia la angioplastía o hacia la revascularización coronaria por cirugía. En conclusión, la realidad es que en la actualidad la decisión de llevar a un paciente a cirugía o a intervención coronaria percutánea idealmente debe de ser tomada por un heart team, así como lo hacemos en otro tipo de patologías como en la estenosis aórtica, y determinar cuál va a ser el mayor beneficio que puede tener el paciente con base en buscar la comorbilidad, ¿sí?, las características anatómicas, una revascularización lo más completa posible y evidentemente poder ofrecer al paciente una mayor calidad y esperanza de vida con el resultado que obtengamos. Entonces, una vez tomando la decisión de qué debemos hacer nosotros con los pacientes, y que la realidad es que debe ser un consenso para tratar el tronco, y que tenemos indicaciones entre clase 2A y 1 dependiendo de las características, es muy importante determinar cuáles son las bases necesarias para tener los mejores resultados en el tratamiento. Y ahora el doctor Ramón Villavicencio les va a comentar un poquito acerca de esto. Bueno, realmente es muy importante tener en cuenta que es un tratamiento, una bifurcación. Es la bifurcación. Uno para evaluar una lesión de tronco, debe tener en cuenta que uno debe manejar bifurcaciones en otros territorios, ¿sí?, de una forma realmente óptima. Y teniendo en cuenta que la bifurcación en el tronco de A y circunfleja, pues realmente es un riesgo muy elevado si el procedimiento no es bien evaluado y no se lleva a cabo en forma adecuada. Vean ustedes aquí las consideraciones para tener un tratamiento en relación a tratar el tronco común, especialmente en el territorio del tronco distal, que afecta a las porciones proximales de los óseos de la descendente anterior de la circunfleja. La evaluación anatómica es muy importante, ¿sí? Ver si realmente la evaluación anatómica en la arteria descendente anterior, qué grado de enfermedad tiene la porción proximal de la arteria, sea continuidad de la placa teromatosa del tronco distal hacia la arteria descendente anterior, o bien hacia la misma circunfleja, o a las dos. Es importante tener que las técnicas válidas pues van a independizarse o van a ser tomadas por la experiencia de cada operador, pero son válidas realmente obviamente las técnicas de doble kissing crush, las de mini crush, las de culotte, ¿sí?, las de tap. Hay que fijarse siempre cuando se toma un procedimiento de una lesión de tronco distal en bifurcación, si hay hay la posibilidad de hacer realmente un doble kissing que sea factible, porque el doble kissing para hacer un procedimiento, un stent provisional, o bien básicamente para dos stents, pues debe ser una situación mandatoria en esta circunstancia. También es muy importante la optimización proximal que debe hacerse en las porciones proximales de la descendente anterior del óseo, y evidentemente una dilatación óptima, un POT óptimo en el tronco. Es importante también tener en cuenta qué sucede con el ramo secundario. Habitualmente el ramo secundario en una lesión de tronco sería la arteria circunfleja. Ahí nosotros valoramos básicamente la situación de este ramo secundario ya habiendo tratado la lesión inicial del tronco con la DEA, que está habitualmente con guía de presión para valorar la reserva de flujo fraccional. Y es muy importante, es altamente recomendable, y así se hizo en los estudios que comenté, en la optimización del stent por técnicas de ultrasonido, ¿sí? Especialmente después de la realización de un procedimiento debemos tener todo bien aposicionado, todo bien adecuado para que tengamos menos eventos a largo plazo, ¿sí?, de restenosis o de oclusión el stent en forma subaguda o aguda. Aquí hay es una publicación que salió en el 2017 de un grupo de expertos que hacen un diagrama que es bastante adecuado en lo que se refiere a qué hacer con una bifurcación en tronco. Vean ustedes aquí la bifurcación en la coronaria izquierda, en el tronco. Si hay una lesión que es mayor del 70%,
el porciento y existe una lesión ateromatosa que involucra más de 10 milímetros hacia ese ramo secundario, ¿sí? Que en ese caso sea la circunfleja, también hay que tener en cuenta que también puede haber una afección hacia la descendente anterior. Esos casos se definen como una lesión ya compleja y es recomendable tratarlos ya con técnica de 2 stents, ¿sí? Ya sea con doble kissing crush u otro tipo de procedimiento. Cuando es una lesión simple, son lesiones en el ramo secundario que son habituales menores del 70% y con grados de lesión que es de ateromatosa en longitud menores de 10 milímetros. Habitualmente esas se consideran lesiones simples. El acceso, si se tiene un acceso fácil a ese ramo secundario, como en este caso se puede hacer si existe una lesión ateromatosa muy focal en el ramo secundario, se puede hacer una técnica de stent provisional y dejar entonces un stent en el tronco hacia la descendente anterior. Sin embargo, si ese resultado nos da se compromete el ramo secundario en una forma angiográficamente lo sabemos significante, podemos utilizar guía de presión y valorar si realmente tiene o no significancia. O bien, si se pierde el flujo, va perdiéndose, evidentemente que se tiene que seguirse uno con otro stent para completar una técnica de 2 stents. Por otro lado, si ese acceso al ramo lateral no es muy fácil, ¿sí? Es complicado, pues yo creo que aquí depende mucho también de la visión del operador, ¿sí? En llevar a cabo una técnica de stent provisional o irse directamente a una técnica de 2 stents. Vamos aquí a mencionar en relación las características que son adecuadas o qué hacer cuando ese ramo secundario que es la circunfleja, si hacemos una estrategia de un stent o de 2 stents. Vean ustedes, esto tiene mucho que ver obviamente con el tamaño, de proporción que tiene la arteria circunfleja. Si es una circunfleja pequeña con un diámetro realmente menor de 2.5 milímetros, es una circunfleja que no es dominante, pues bueno, a lo mejor se puede quedar pinzada, ¿sí? Y no vamos a tener ningún problema con ese paciente. Pero ya hay que pensar en un momento dado desde el principio, antes, cuando vemos la angiografía coronaria diagnóstica, si tenemos una arteria circunfleja grande, prominente, ¿sí? Y tiene predominancia de la arteria circunfleja como dominante, entonces, pues muchas veces ya pensamos de primera instancia a utilizar una técnica de 2 stents. Es importante aquí complementar cuál es el impacto que tiene realmente el ultrasonido intracoronario. Y aquí, en esta diapositiva, ¿sí? Por Hernández en el 2014, él hizo un registro de 1,000 pacientes en el cual se observó, ¿sí? Que la realización de ultrasonido realmente era un factor predictor independiente para eventos cardíacos adversos mayores en el seguimiento. Y él observó que en el seguimiento de pacientes en este registro, a los cuales se realizó IBUS, ¿sí? De control y especialmente después del procedimiento, encontró que había una tendencia a que había menos eventos de revasculación del vaso blanco, infarto o muerte a favor del IBUS, lo cual no tuvo una significancia estadística, pero sí se observa si se realiza IBUS que tenemos esa ganancia. Pero algo que es muy importante, ¿sí? También, si no se realiza IBUS, si el procedimiento no fue óptimo, no fue adecuado, pues sí, la posibilidad que se tenga de tener una trombosis del stent, especialmente en fase subaguda, pues es más alta, comparativamente si no se realiza IBUS. Si vean ustedes en esta diapositiva, pues prácticamente es prácticamente más del doble en un momento dado. Aquí les comento lo siguiente, ¿sí? Básicamente es importante llevar a cabo una posición muy adecuada del stent. Nosotros podemos ver en una angiografía coronaria, pues a ojo, observamos que, caray, puede ser que estamos calculando alrededor de utilizar un stent de 4 milímetros, ¿sí? Pero sin embargo, la mayoría de los diámetros que tiene la arteria, el tronco común, habitualmente están entre 3.9 y llegan a ser hasta 6.5 milímetros. Muchas veces son infravalorados por nosotros. Por eso mismo es muy importante la realización de ultrasonido intracoronario para optimizar eso. Si quedan
la posición es inadecuada, realmente la posibilidad de tener algún evento de trombosis es relativamente más significativa. Y por lo tanto, el IBUS ya se ha considerado como una indicación clase 2A para optimizar el tratamiento de aquellas lesiones del tronco principal no protegido. Aquí, básicamente, es muy importante mencionar que hay que mantener un área de suficiente área del stent, respetando la relación fractal. Eso se refiere básicamente a cómo está la anatomía prácticamente del stent adosado sobre el territorio del tronco común, o en su momento dado, si son dos stents que se utilizan, uno descendente anterior hacia tronco o circunfleja hacia tronco con otro stent. Por cualquier técnica que se utilice dos stents, es importante tener una buena posición muy adecuada y una correcta distribución del stent sobre esos territorios. E igualmente, sí, con el ultrasonido, minimizar las superposiciones de los stents, sí, básicamente donde se hace traslape de los stents. Por ejemplo, en un momento dado, si se hace un mini crush, sí, entonces nos minimiza en forma adecuada, tratar de minimizar esa superposición de ambos stents. Y cuando hay una mala posición de los stents, pues nos da un diámetro luminal adecuado para poder dejar entonces un stent muy bien posicionado. Hablando en relación a lo que sucede también con las ramas secundarias, que en este caso hablaríamos de la circunfleja, ¿sí? Que es así en la mayoría de los casos. Cuando hay una rama secundaria que queda enjaulada, que queda con una lesión significativa, que aquí, pues en esta bifurcación que vemos de una descendente anterior con diagonal, vemos una lesión muy significativa, ¿sí? Y nosotros lo que podemos hacer en un momento dado es utilizar guía de presión, porque muchas de esas lesiones que quedan significativas habitualmente, que son mayores del 35%, ¿sí? Pueden tener en un momento dado no demostrarse isquemia en esos enfermos. Entonces, esto ya está documentado desde el año 2005 por el Dr. Ku. El Dr. Ku, un coreano, él en una serie de 97 pacientes, los cuales quedó un ramo secundario enjaulado con una lesión significativa mayor del 75%, valoró en un momento dado con guía de presión y encontró que en un total de 20 sobre 73 lesiones con estenosis angiográfica mayor del 75% eran funcionalmente significantes, es decir, nada más 27% de las veces. Entonces, si uno observa una arteria circunfleja, la cual tiene está mordida, está la porción ostial afectada en una forma que la veamos significativa, tenemos la opción muy, muy lógica y muy bien fundamentada de llevar a cabo una guía de presión para ver si colocamos otro stent en ese territorio. Eso también se lo mostró el doctor Am, ¿sí? En el cual hizo realmente con guía de presión en aquellos pacientes que tenían lesiones del 60% hacia arriba, encontró en el ramo secundario que las pruebas de guía de presión eran negativas en el 72%, o sea, 28% positivas, muy similar al estudio del doctor Ko. También es importante comentar qué sucede cuando ya se valora en una forma fisiológica lo que es el ramo secundario, que sería la arteria circunfleja a nivel de la porción ostial, y queda realmente con un defecto que está mordido, que decimos está pinchado en ese sitio. Si lo valoramos por guía de presión y observamos nosotros que realmente no tiene en un momento dado que no es positivo para decirnos que hay isquemia en ese territorio, ¿sí? Aquí en este estudio por el doctor Kang, ¿sí? Él evaluó cuando se hace un procedimiento de kissing balón o un esteno provisional en la arteria circunfleja, cuando veía una lesión significativa, y dejó pacientes que se quedaron diferidos cuando se hacía una guía de presión en ese mismo territorio y no mostraban que eran significantes una relación menor a menos de 0.8. La evolución a 2 años no tuvo ninguna diferencia en lo que se refiere a eventos cardiovasculares adversos. Basado en esa circunstancia, le voy a pedir a Jonathan que nos hable últimamente en relación a las técnicas que se recomiendan en esos pacientes en la actualidad. Bueno, una vez establecido que las características de los pacientes que podemos tratar, las guías y evidentemente las técnicas que debemos de utilizar, que son técnicas de imagen para obviamente tener el mejor resultado posible y la mejor optimización y darles la longevidad en el tratamiento a los pacientes,
y evaluar los ramos secundarios para ver si es necesario realizar técnicas de rescate o no, tenemos que analizar pues cuál es la mejor técnica desde el punto de vista de intervencionismo para tratar el tronco. El 12º Consenso de Bifurcación, publicado en el 2018 con respecto a tronco, promueve y dice que cualquiera de las técnicas que utilicemos está bien. Están incluidas básicamente el stem provisional, el tap, el culot, el mini crush y actualmente el doble creasing crush, que ha tenido mucho auge. Evidentemente mencionan que es imperativo y mucho más en tronco, no solamente en bifurcación, ¿sí? Realizar evidentemente técnica de optimización proximal y evidentemente realizar también los kissings para poder complementar el tratamiento, sobre todo cuando estamos hablando de técnica de 2 stents. Evidentemente, como mencionó el doctor Villavicencio, todo guiado por técnica de imagen, sea evidentemente OCT o sea ultrasonido. El Decay Crush, que ha sido uno de los estudios que más nos han abierto la posibilidad de cambiar las técnicas básicas, nos habla que en las tasas de seguimiento a un año en este tipo de pacientes, específicamente en tronco, se observó que tenían menores tasas de falla de la lesión tratada a un año. Cuando nosotros observamos las curvas, estamos hablando de que aquí se utilizó técnica de doble stent contra stent provisional. O sea, el stent provisional para nosotros es el estándar de oro en tratamiento de bifurcación, siempre y cuando veamos ciertas características anatómicas. Aquí se observó que la falla de la lesión tratada era mucho mayor en los pacientes con stent provisional. Curiosamente, 10.7 contra 5%. Y no hubo diferencia en muerte cardiovascular, pero sí curiosamente en la revascularización, que es parte de nuestro tendón de Aquiles. Y evidentemente la tasa de infarto agudo al miocardio también fue mayor, curiosamente, en los pacientes con stent provisional, es decir, técnica de un solo stent. Finalmente, en el seguimiento a un año, la tasa de revascularización de la lesión tratada tuvo cierta tendencia a ser mayor con el stent provisional, aunque no se alcanzó significancia estadística. Estos resultados llamaron muchísimo la atención, porque aparentemente una técnica de doble stent que generalmente utilizamos en cierto tipo de angioplastías estaba tendiendo a ser superior a lo que serían los procedimientos estándar que nosotros utilizamos. Y aquí hay que hacer un hincapié en que sí, evidentemente se obtuvieron estos resultados, pero estos resultados fueron dados básicamente cuando se trataron lesiones complejas. Cuando se hizo el subanálisis de tratar doble kissing crush contra stent provisional en lesiones simples, no se encontró una diferencia significativa. Hubo diferencia porcentual, pero no significativa, contrariamente a cuando se enfocaron tratamientos de tronco ya en lesiones complejas. Ahí sí el doble kissing crush fue mucho mejor en la falla de vaso tratado, de la lesión tratada, con un 18.2 para el stent provisional contra un 7% para el doble kissing crush. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Que a seguimiento de un año, los pacientes con lesiones complejas de tronco idealmente deben ser tratados con técnica de 2 stents, como lo dice el algoritmo del 2017 publicado para intervención de tronco, y evidentemente con sugerencia de si es factible hacer una técnica de doble kissing para tratar de, como lo comentó el doctor Villavicencio, tener una mejor relación fractal de lo que sería la anatomía de la bifurcación en el tronco. Ahora bien, este estudio se dio seguimiento a 3 años y de forma similar, ¿sí?, se mantuvieron esas tasas de falla en la lesión tratada, ¿sí?, favoreciendo evidentemente al doble kissing crush. La muerte cardiovascular no tuvo relevancia estadística, ¿sí? Curiosamente, la tasa de infarto del miocardio aumentó a favor del doble kissing crush, o sea, más para stent provisional, y la revascularización de la lesión tratada en global también se mantuvo. Entonces ellos dijeron, bueno, curiosamente las tasas se mantienen y aumentan e inclusive somos más determinantes en lo que es la tasa de infarto, comparativamente con el stent provisional. Curiosamente, cuando hacen los subanálisis, y ustedes pueden ver aquí a la derecha, un subanálisis de stent con, obviamente, una bifurcación simple, comparativamente con un stent en bifurcación compleja, sí, básicamente la
falla en la lesión tratada se incrementa en ambos subgrupos, pero curiosamente, conforme va pasando el tiempo, a partir de los 12 meses y un año, las curvas se separan, pero se mantienen relativamente aplanadas. Es decir, ya no existieron diferencias significativas en técnica con bifurcación simple ni en bifurcación compleja cuando las separaron, aunque en el global sí hubo con respecto a infarto del miocardio y evidentemente la revascularización de la lesión tratada se mantuvo con tendencia en una lesión simple y curiosamente en la lesión compleja se mantuvo aplanada después de la separación inicial a un año y ya no hubo mayor componente. Independientemente de la separación en lo que sería el tipo de lesión simple o compleja, es evidente que se tuvo ganancia con respecto al stent provisional en pacientes con infartos a seguimiento y falla de la lesión tratada. Entonces, esto es muy evidente y aquí ellos hacen mención de esto, que el doble kissing crush tiene a un año, ¿sí?, una diferencia importante con respecto a la falla de la lesión objetivo, la tratada, ¿sí?, y generalmente es donde se ve la diferencia en la revascularización y en la falla del vaso. Y posteriormente en el seguimiento a 1 o 2 años, a pesar de que se incrementa más en el stent provisional, ya esa diferencia ya no es tan significativa y a 2 a 3 años esa diferencia se mantiene prácticamente nula. La conclusión de ellos es que evidentemente a seguimiento a 3 años hay beneficio para lo que sería la técnica de doble stent con doble kissing crush y evidentemente la mayor tasa de eventos se produce del primero al segundo año y posteriormente se empiezan a aplanar las curvas. Curiosamente, estos estudios fueron contra stent provisional, pero ¿qué pasa cuando comparamos el doble kissing crush contra una técnica básica que sería el culot, que también evidentemente se puede utilizar y fue descrita por Bernard Chevalier hace muchos años? Pues evidentemente también el doble kissing crush parece que al momento de que modificamos más la carina y disminuimos la cantidad de material sobrelapado a nivel de los vasos secundarios, favorecemos en este caso no solamente a 1, sino a 3 años que tengamos menor tasa de eventos cardiovasculares mayores y evidentemente también menor tasa de trombosis definitiva y probable del stent. De igual manera, la tasa de revascularización del vaso tratado, de la lesión tratada, se disminuye y evidentemente la probabilidad de mantenerse sin un evento cardiovascular de infarto también disminuye, dando beneficio para la técnica de doble kissing crush. Y con base en estos estudios es que las guías de revascularización miocárdica en el 2018 por primera vez instauran una técnica de angioplastía con una indicación, aunque no logramos tener la clase 2A aún ni la clase 1, porque necesitamos más número de pacientes y seguimientos. Ya se menciona que las técnicas de doble kissing idealmente pudieran tener mayor beneficio y pudieran ser utilizadas en pacientes con bifurcaciones complejas, inclusive sobre el stent provisional, y básicamente hablando de angioplastía de tronco. Entonces, con base en esto, ¿sí?, podemos observar que los pacientes con tronco, bueno, pueden ser tratados, evidentemente, y con base en una buena decisión del Heart Team, los pacientes pueden obtener un beneficio muy bueno a seguimientos inclusive a largo plazo. Ahora, vamos a mostrar lo que se puede hacer con base en este tipo de decisiones y voy a dar la palabra al doctor Villavicencio para que les presente algunos casos. Sí, voy a presentar básicamente el primer caso, se los dejo los otros tres el segundo te presento. El primero es de institución, a mí me tocó en el ABC trabajando con mi buen Jonathan. Es un caso en el cual el paciente de 75 años que llegó a urgencias con un cuadro de angina de reciente comienzo, fibriló, pasó a sala de hemodinámica y en el momento de él empezar a pasar a sala de cateterismo, el paciente empezó a chocarse, el enfermo. Entonces, vean ustedes ahorita lo que es el estudio, el diagnóstico de la corona derecha. Se observa una corona derecha dominante, un ramo izquierdo bien prominente, y se observa una circulación colateral ahí
grado 2 y ligeramente 3 hacia la descendente anterior. ¿Y qué vemos aquí nosotros? Nos encontramos, es importante mencionar que tiene un infarto anterior extenso en el electrocardiograma, pero un hallazgo que el cual, pues sí, aquí lo tenemos localizado, es una lesión crítica, localizada prácticamente en la porción distal, el cuerpo prácticamente al inicio de la bifurcación de la arteria descendente anterior con la circunfleja. Realmente, pues ahí el paciente se le colocó un balón de contrapulsación. Ven ustedes aquí cómo tiene un flujo retardado, aquí un flujo timidoso en la arteria descendente anterior, y aquí como se observa, aquí se llega a tapar lo que es la lesión crítica que se observa previamente en la geografía previa. Evidentemente que estos casos pues nos pueden tocar y a uno le sudan ahí pues todos lados, pero se me sudó ahí, la mente se me puso todo lo que es mis lentes empañados y aparte empieza un temblor de piernas ahí. Vean ustedes, aquí se colocaron 3 guías, ¿sí? Tenía un ramo intermedio significativo. Asimismo, se empezó a hacer una dilatación sobre la lesión relacionada al infarto, que es la arteria descendente anterior, en la porción proximal. Después se dilató forzosamente lo que es la arteria de la lesión localizada en el tronco común. Aquí ven ustedes con el balón de contrapulsación utilizándose, se coloca un stent, ¿sí?, al diámetro de la arteria descendente anterior, la cual se inicia desde el ostium de la misma, ¿sí? Ya colocado este stent aquí, entonces se empalma otro stent, el cual va a cubrir todo lo que es el tronco, teniendo una esterilización del mismo hacia la región, la ortostia más o menos de 3 milímetros, ¿sí? Y se hace una optimización hacia lo que sería la porción distal al empalme de la arteria, y obviamente una optimización con un POT a un balón de diámetro mayor en el tronco común de la coronaria izquierda. Y aquí está el resultado final, ¿sí? El resultado final muestra realmente que se encuentra magéricamente muy satisfactorio el tronco, con una lesión cubierta en la descendente anterior, con un flujo adecuado, ¿sí?, y sin afectarse en forma, pues, mucha suerte el ostium de la circunfleja y tampoco el ostium del ramo intermedio. Entonces, en este caso, este paciente salió bien sin ningún problema. Este otro caso, este es un paciente en el cual viene con un infarto anterior también, ¿sí?, a urgencias, ¿sí?, y se aprecia que hay la corona derecha tiene una lesión significativa, una lesión tipo B2, está más bien excéntrica, ¿sí?, poco esticulada ahí, y es una arteria prominente, ramo ventricular izquierdo prominente, grande, y ven ustedes aquí la arteria coronaria izquierda, en la cual se aprecia una lesión muy importante localizada en el tercio medio, el inicio del tercio medio de la descendente anterior. También se aprecia una arteria circunfleja que no es dominante, es una circunfleja, la cual tiene un diámetro alrededor cercano a 2.5 milímetros, con una lesión también que se aprecia en el ostium, que no es significativa, pero está presente en ese sitio. Si vemos nosotros otra proyección de esta arteria, vean ustedes cómo sale una lesión de tronco aquí significativa, aproximadamente 75% localizada ahí a 80% en la posición distal del tronco, y lo que se hizo inicialmente en este paciente fue tratar en un primer estadio lo que es la lesión relacionada al infarto, ¿sí? Aquí se coloca el stent, ¿sí? Y posteriormente se hacen aquí los controles angiográficos. Vean ustedes aquí. Y se deja para un segundo tiempo este caso, para tratar primero la coronaria derecha y después tratar el tronco, ¿sí? La coronaria derecha se consideró que era una lesión realmente relativamente simple, y entonces al dilatarla íbamos a tener realmente un territorio libre de isquemia, ¿sí?, un territorio viable, si tuviéramos alguna complicación por la lesión localizada en el tronco que iba a ser tratada después de esta coronaria derecha.
Así como se dice, no hubo ningún problema en la colocación de un stent, dio muy buen resultado y después se siguió al tronco. ¿Sí? Y en el tronco, vean ustedes aquí, en esta proyección no se ve tan importante, pero lo hemos visto en la otra proyección con AP cráneo, se valora por ultrasonido, se valoró cómo estaba también la colocación del stent, ya que se había puesto en la arteria descendente anterior. ¿Sí? Se hace una técnica de kissing con balón para ver cómo se comporta el ostium y la porción proximal de la arteria circunfleja, y posteriormente se coloca un stent largo, ¿sí? Empalmado con el stent previamente ya colocado en la arteria descendente anterior. Se optimiza, vean ustedes aquí con POT, aquí en este sitio, en la porción de la tercio distal del tronco común, y el inicio de la arteria descendente anterior, y un POT con un balón ya más significativo hacia el tronco en la región proximal y en la región ostial. Se valora después la optimización de cómo están optimizados, cómo están usados el stent hacia la arteria descendente anterior. Incluso se hace una nueva optimización hacia la lesión localizada hacia el territorio de la descendente anterior del stent. Y este es el resultado final. Vean ustedes, aquí es un resultado muy satisfactorio en el tronco, ¿sí? La porción proximal de la DEA, los dos estén empalmados, y lo que es la arteria circunfleja se ve pues con un buen resultado, nada más con el kissing balón que se realizó, y un resultado muy satisfactorio de este procedimiento. Ahí, Jonathan. Estos casos anteriores evidentemente fueron en los contextos de síndromes coronarios agudos, o sea, infartos con elevación del ST, en los cuales el intervencionista tiene que normar la conducta de si trata en ese mismo procedimiento el tronco o lo puede dejar para un segundo tiempo una vez estabilizado la placa responsable del infarto. En el primer procedimiento el doctor Villavicencio decidió tratar los dos porque se observaba una imagen nebulosa con compromiso de flujo desde el tronco, y evidentemente en el segundo se decidió ir por la responsable y optimizar todo lo demás en un segundo tiempo para tener un paciente con mayor estabilidad y tratar de evitar complicaciones. En estos casos, pues ustedes observan, pues son síntax intermedios máximo a bajos, no hay mayor problema, son síndromes coronarios agudos, pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, nosotros síntax arriba de 33, por ejemplo, pacientes en los cuales evidentemente los scores dicen que el paciente anatómicamente debe de ir a una revascularización desde el punto de vista quirúrgico? Y es aquí cuando evidentemente lo que diseñó el doctor Park en ese algoritmo pues sugiere que el Heart Team es el que debe de decidir si el paciente va o no a un procedimiento o al otro, y generalmente eso es lo que hacemos en nuestro hospital. Se valora en una sesión médico-quirúrgica donde están todos los equipos, y con base en el riesgo, tanto clínico como desde el punto intervencionista, se evalúa si hay factibilidad anatómica para uno u otro procedimiento, y evidentemente con base en eso se toma el riesgo y se norma la conducta. Este paciente, pues evidentemente, como observan, es una lesión de tronco muy severa, con enfermedad difusa de la arteria descendente anterior y evidentemente con doble bifurcación verdadera, ahí tomando lo que sería el primer ramo diagonal y el segundo ramo diagonal, que se comportaría el primer ramo diagonal como una primer marginal. Nuestro equipo quirúrgico mencionó que desde el punto de vista técnico no era factible revascularizar este paciente, y evidentemente nosotros decidimos tomar la pauta para poderle dar y ofrecer una opción desde el punto de vista terapéutico. La coronaria derecha afortunadamente no tenía muchas lesiones y era una coronaria derecha dominante y con muy buen flujo, entonces eso nos permitió trabajar bien. Colocamos un balón de contrapulsación. En general en este tipo de pacientes nosotros no contamos con impela, y evidentemente tomamos toda la gran cantidad de precauciones que pudiéramos tener. En muchos de ellos colocamos marcapaso de entrada, en este decidimos no hacerlo porque teníamos una coronaria derecha con muy buen flujo y dominante, y empezamos a tratar. Evidentemente abrimos, pasamos la sonda de ultrasonido, que para nosotros es imperativo para completar revascularizaciones completas, revascularizaciones difusas, oclusión total y evidentemente tronco, y posteriormente después de la sonda predilatamos y empezamos nosotros a hacer lo que sería el full metal jacket del paciente. Si se fijan ahí, después de la primera guía avanzamos las otras dos guías y empezamos a preparar primero la lesión de la DA, y obviamente empezamos a estentear lo que sería toda la descendente anterior, media y distal, y empezamos a preparar las lesiones de lo que serían los ramos secundarios.
en este caso las dos diagonales, para posteriormente hacer técnicas de mini crush, ¿sí? Y obviamente tratar de ir avanzando en el procedimiento. Lo hicimos con step crush, tratando de evidentemente mantener los flujos y los stents en ambos vasos diagonales, que eran importantes, para finalmente colocar el stent de la descendente anterior al tronco y evidentemente optimizar toda la arteria con balones no complacientes, realizar kissings idealmente con balones no complacientes para evitar la deformación de lo que sería la carina, y una vez que tenemos las optimizaciones con kissing, volver a pasar la sonda de ultrasonido, volver a optimizar los segmentos que consideremos que no están perfectamente optimizados, porque recordemos que de por sí este tipo de pacientes van a tener una alta tasa de revascularización y falla de las lesiones tratadas, porque son pacientes que se revascularizan con un gran número y sobre todo longitud de stents, tratando de dejar el mejor resultado posible pese a la falta de opción quirúrgica, y evidentemente siempre recordar que la optimización es importantísima, obteniendo estos resultados finales, dando evidencia de que este tipo de pacientes se pueden tratar con stents, con angioplastía, siempre y cuando el equipo del Heart Team decida que es factible y que evidentemente considerar los riesgos, porque la opción quirúrgica pues no fuese la mejor o la más viable en este tipo de pacientes. Si nuestro equipo quirúrgico hubiera tomado la decisión de que sí era factible la revascularización quirúrgica, evidentemente hubiéramos optado por esa decisión. Este es otro caso en el cual algo parecido, similar, pero con calcificación extrema del tronco y de toda la descendente anterior. Entonces, similar a lo anterior, decidimos nosotros abordar este paciente. Igual, nuestros equipos de cirujanos que estaba presente dijo, no hay factibilidad óptima de que podamos realizar revascularización de este paciente. ¿Por qué? Porque la descendente anterior tiene mal lecho, con extrema calcificación, corremos mucho riesgo de falla. Entonces, evidentemente, nos dieron la batuta y, bueno, con una decisión consensada, tomamos la posibilidad de, con un alto riesgo, realizar este procedimiento. En este caso, teníamos también enfermedad en la coronaria derecha, afortunadamente no crítica, y lo cual nos permitía también trabajar, ¿sí?, con relativa facilidad, aunque estaba mucho más enferma que en el otro caso, que en el caso anterior. Aquí sí protegimos también con un marcapaso, y sobre todo porque decidimos nosotros hacer rotablación que empezó evidentemente desde el tronco de la coronaria izquierda, y para tratar todo el segmento, digamos, distal del tronco y toda la descendente anterior. Evidentemente nosotros pasamos la sonda de ultrasonido previo a lo que sería la rotablación, evaluamos bien las características y obviamente generalmente nosotros realizamos rotablación progresiva con olivas pequeñas, en estos casos 1.25, y vamos escalando para poder ir teniendo buenos resultados y observando obviamente no perder el flujo y poder nosotros recuperar la arteria y poder optimizar posteriormente la arteria, llevando la rotablación hasta la parte prácticamente más distal de la descendente anterior. Una vez que logramos tener un poco más de avance, avanzamos nuevamente la sonda de ultrasonido, evaluamos cómo está toda la situación del vaso. Si se fijan, hasta el momento solo hemos incluido una sola guía, y posteriormente ya empezamos la segunda parte de la angioplastía, que es tratar la doble bifurcación y el tronco. Con la lesión de la diagonal empezamos a predilatar, empezamos a abrir, empezamos a colocar stents. Generalmente nosotros hacemos técnica de mini crush y podemos hacer una optimización con doble kissing crush. Se realiza, ahí estamos realizando step crush, y posteriormente estamos colocando el stent ya para dejar completamente con crush. Ahí estamos abriendo en este momento ya lo que sería la bifurcación del tronco hacia lo que sería la circunfleja. Recordar que no tocamos ahí en ningún momento, estos son solo balones, hasta que ya vamos a ir por la circunfleja para tratar de no inestabilizar más allá de la rotablación el tronco. Empezamos a preparar la circunfleja, colocamos stents en la circunfleja y vamos finalmente por el crush, que sería de la circunfleja, y imperativamente optimizamos lo más que podemos los stents para tratar de tener la mayor ganancia, y evidentemente, como marcan los cánones, hacer optimizaciones y kissings los que se requieran
para poder tener, obviamente, la mejor geometría y nunca olvidar que después de los kissings va el pop, finalmente, y más que en una bifurcación, en el tronco. Volvemos a avanzar la sonda de ultrasonido, verificamos que esté lo más óptimamente dilatado y con la menor tasa de subexpansión y mayor ganancia luminal en las áreas, y finalmente realizamos controles verificando evidentemente el resultado obtenido y logrando revascularizar este paciente con un buen pronóstico y afortunadamente sin complicaciones. Obviamente este tipo de casos con Syntax arriba de 33 son seleccionados y con base a la decisión de todo el equipo médico quirúrgico de primer línea no se realizan en todos los pacientes y hay que tener conciencia de que son casos especiales, pero son justamente los casos que hacen que el Syntax Score desde el punto de vista clínico, o si no quieren irse al score desde el punto de vista del consenso clínico, ¿sí?, hace viable la posibilidad de que estos pacientes tengan también una revascularización y tengan calidad de vida y un buen pronóstico. Entonces, con base en lo anterior, bueno, las conclusiones de lo que sería esta plática, el mensaje para llevar a casa sería: la intervención percutánea en la lesión del tronco realmente es un reto, es una realidad, así como los casos que se presentaron ahorita, son casos en los cuales podemos tener una complejidad muy alta desde el punto de vista del score de Syntax, pero tenemos muchas veces que trabajar a los pacientes y arriesgar realmente arriesgarnos ahora sí irnos un poco al extremo para tener beneficio con el paciente. Los dos estudios aleatorizados que son los más importantes, el Excel y el Noble que ya comentamos, a 5 años tienen resultados controversiales. Entonces, por lo tanto, como comentaba Jonathan, se espera en relación a esas controversias ver nuevos estudios, ¿sí?, y nuevas resoluciones para ver qué impacto van a tener en las guías en que se refieren a cómo tratar el tronco común coronario. En los estudios Syntax y Precoma de 10 años, como comentábamos, hay una equivalencia de mortalidad a largo plazo, y tanto en lo que se refiere a eventos cardíacos adversos mayores. En el metaanálisis que comenté, hay una equivalencia de eventos cardíacos adversos mayores a largo plazo, tanto en muerte como en infarto, como en enfermedad vascular cerebral. Hay una mayor eficacia temprana en el intervencionismo, ¿sí?, básicamente en relación a que los pacientes en la fase temprana quirúrgicos tienen más oportunidad de tener problemas de mayor infarto. Menor vascularización también es a largo plazo, pacientes que son con cirugía, ¿sí?, y una seguridad y eficacia a largo plazo se encontró en el Syntax a 10 años. Asimismo, también la revascularización incrementa el riesgo de mortalidad independientemente del método, ¿sí? Ese es muy importante, son los datos controversiales, ¿sí? No hay que realmente echar de menos las revascularizaciones que son de repetición. Las revascularizaciones de repetición pueden ser realmente altamente comprometedoras para el paciente en su vida, y nosotros ahí es donde tenemos nosotros que tener eso muy en mente, y eso también llevarlo a cada uno de los estudios que se han realizado. La mortalidad cardiovascular es determinante básicamente por el tamaño del infarto, el tiempo del infarto. Especialmente también hay que tomar en cuenta, hay que recalcar que se debe tener en cuenta cómo en los estudios iniciales, especialmente los estudios en el Noble, tener en cuenta cuál es el impacto de los infartos periprocedimiento que no fueron tomados en cuenta en el estudio Noble. Los scores, los scores de Syntax son útiles para evaluar, pero no son definitivos. Hay que tener una individuación de cada paciente según su comorbilidad que tenga. El análisis integral en el HEART-TEAM es básico, es indispensable para tomar decisiones bien consensadas y bien aterrizadas para el beneficio del paciente. Tanto por sus características anatómicas, con el score de Syntax, ¿sí?, pero tener el contexto clínico, ¿sí?, la edad del paciente, si tiene la esperanza de vida del enfermo, comorbilidades agregadas. Y técnicamente, pues hacer un estudio lo más simple
guiado por ultrasonido intracoronario, especialmente también pues, no olvidar tener una optimización máxima con ultrasonido intracoronario. Y técnicamente, pues el doble kissing crush realmente es la técnica ahorita que puede dar los mejores resultados, incluso a largo plazo, que una técnica con culot o un mini crush. Listo. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Digo, terminando con esta diapositiva, lo que dice el doctor Eugene Bramwell, todo conocido por todos nosotros, que es, la verdad es que el tronco no protegido en la enfermedad coronaria es una patología seria que puede acortar la vida, que puede generar una condición con mucha disconfort y mucha sintomatología, pero afortunadamente con la evolución que hemos tenido puede ser tratada en centros de alta especialidad y con manos expertas, ¿sí? Con muy buenos resultados, tanto desde el punto de vista quirúrgico o de intervencionismo, siendo evaluado desde el contexto clínico por un equipo experimentado. Gracias a todos. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Bueno, pues damos las gracias en nombre de Universidad Levet a los doctores Villavicencio y el doctor Jonathan Uribe por su excelente y pulcra presentación que nos acaban de dar. Estamos en el panel adicionales a los doctores, el coordinador de la Ciudad de México, Víctor Roa, y su servidor, Marco Dominic, para continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con un tema un poco polémico. Doctor Uribe, ¿usted cree que el tronco coronario izquierdo cada vez está siendo más terreno en la intervención y no tanto en la cirugía? ¿Y el por qué? Yo considero que con base en los resultados que estamos teniendo en los últimos estudios, sobre todo en los estudios a muy largo plazo, estoy hablando de el Syntax a 10 años, estoy hablando del Precombat a 10 años y evidentemente con lo que nosotros acabamos de tener de resultados también del Excel, a pesar de que hubo la controversia, yo creo que la realidad es de que en estos momentos la angioplastía de tronco puede ser realizada con una buena seguridad y efectividad. La realidad, y esto es muy importante, ¿sí?, es que hay que seleccionar muy bien al paciente. No todos los pacientes son para angioplastía, ni todos los pacientes son para cirugía. Debemos de llegar a un consenso desde el punto de vista anatómico y clínico. La decisión conjunta de un heart team, así como en otras patologías, nos hace ver que es lo que nos permite tomar las mejores decisiones con respecto a este tipo de pacientes. Evidentemente, los scores bajos desde el punto de vista anatómico pueden ser beneficiados por, evidentemente, menos complicaciones desde el punto de vista quirúrgico y una mejor recuperación de los pacientes. Mas, sin embargo, los scores intermedios y altos, no todos a veces pueden ser candidatos quirúrgicos por alguna situación anatómica o clínica. Yo considero que esto ha avanzado enormidades y así como en otras patologías coronarias, estructurales, evidentemente congénitos, hemos llegado a tener pues, bastante avance y yo creo que es parte del futuro, sin decir yo que la angioplastía sea el tratamiento de elección en todos los pacientes. Hay que consensar bien para poder llegar a tener buenos resultados. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Rafael Sandoval, doctor Villavicencio, ¿cuál creen que sea la técnica en la cual se deba tener una destreza inicial para continuar con las demás? Es una muy buena pregunta, porque realmente yo creo que hay que empezar a tratar las bifurcaciones en una forma mucho más abierta, con técnicas diferentes, en lesiones que no son relacionadas al tronco común, sino primeramente tratar, ¿sí?, en una lesión localizada, ya sea de A, con un ramo diagonal muy prominente, o una cirugía con una oclusa marginal muy prominente. Entonces empezar a tratarlos a los enfermos, ¿sí?, que yo, mi experiencia personal, empecé a tratarlos yo con técnicas de culot, ¿sí?, y posteriormente ya en el transcurso del tiempo utilizar técnicas que son un poquito más, a mi punto de vista, más precisas, lo que tienen que tener, que también tienen un poquito más de paciencia, que es las técnicas de mini crush, no se diga el doble bend crush, que es una técnica que hay que tener pues, mucha destreza y mucho cuidado para tener realmente una optimización muy adecuada en los sitios de las bifurcaciones. ¿Sí? Y eso extrapolarlo ya con el tiempo a un tronco.
Ya cuando uno ya tiene una carga grande, digamos, en los hombros, que ha hecho procedimientos intervencionistas en bifurcaciones importantes que no tienen relación con el tronco, uno ya va con pies, con un paso más adecuado para tratar pacientes con lesiones que afectan el tronco, la coronaria izquierda, especialmente a nivel de la bifurcación distal, ¿sí? Para utilizar técnicas de los stents. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Muy bien, pregunta Alexis Gómez. ¿Existe evidencia real de que el VIAC ayuda en ISP de TCI o es más para tranquilidad del intervencionista? Felicidades, excelente plática. Evidentemente, en procedimientos de alto riesgo, sabemos que cualquier dispositivo que nos pueda ayudar o dar un poco más de soporte es benéfico para nosotros. Sabemos que en el estudio Shock Trial, evidentemente, el uso de balón de contrapulsación comparativamente contra los pacientes que no utilizamos, que son los pacientes más graves que podemos tener nosotros en estado de choque, no se observó diferencia en el uso de contrapulsación contra utilizarlo o no utilizarlo. Evidentemente, hay estudios actualmente y hay artículos que han salido evidentemente en 2018 o 2019 acerca de dispositivos de asistencia ventricular, específicamente ECMO, específicamente Impella, en los cuales desde el punto de vista funcional, el Impella parece ser que pudiera ser el único que pudiera mejorar la hemodinámica durante procedimientos de alto riesgo y evidentemente la utilización de ECMO también se está proponiendo y con posibilidades de que disminuya los eventos cardiovasculares mayores y la mortalidad. De hecho, nosotros lo hemos realizado en nuestro centro, la colocación de ECMOs para angioplastías muy complejas, se tiene que coordinar muy bien con el equipo quirúrgico. Desafortunadamente no contamos con suficiente cantidad de ECMOs para todos los pacientes, pero se ha llegado a realizar. Sin embargo, cuando se analizan los algoritmos de tratamiento en esos artículos de revisión con respecto a los dispositivos de asistencia, hay un énfasis muy claro y sobre todo dicen que en los pacientes que van a angioplastías de alto riesgo, si no se cuenta con disponibilidad de un Impella o en un momento dado ya un poco algo más avanzado que sería la asistencia con un ECMO, se puede o se debe de considerar la utilización de balón de contrapulsación, porque en un momento dado puede ayudar a mantener al paciente, tal vez no a disminuir la mortalidad, ¿sí?, pero sí a sostenerlo durante el procedimiento y tratar de mantener los flujos coronarios y evidentemente tratar de sostener el procedimiento complejo de angioplastía. Como tal, no hay una evidencia significativa con el uso de balón, pero la realidad es de que lo podemos utilizar y está en algoritmos de este tipo de dispositivos. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el siguiente. Según el ángulo de la bifurcación con lesiones distales y necesidad de 2 stents, ¿qué técnica se sugiere? ¿Y qué papel juega la tomografía de coherencia en lesiones de tronco en la actualidad? Por Manuel Espinosa. Bueno, obviamente el ángulo de bifurcación es una situación compleja. Se comentó realmente en el algoritmo de cómo se tratan las lesiones en la bifurcación y especialmente en la que hemos encontrado, la que es compleja obviamente es la circunfleja. ¿Sí? Si la circunfleja tiene una angulación muy marcada, realmente lo que hay que hacer de primera intención si vamos a utilizar los stents es con paciencia, ¿sí? Colocar nuestro filamento guía en nuestras dos arterias y balonear, ¿sí?, el sitio del tronco y la lesión localizada en la lesión angulada en la arteria circunfleja. Y eso aquí realmente creo que es una cuestión muy importante. Digo, no podemos considerar los stents que se utilizaron en los estudios en el pre-combat, ni tampoco los stents como fue el Taxus en el Cinta, que fueron los stents de primera generación, los cuales tenían struts mucho más importantes, más grandes y que en la acción oxidable. Ahorita con los stents que se tienen recientes, ¿sí?, realmente nos permiten una maniobrabilidad muy importante en segmentos que son angulados. Entonces yo creo que esa situación depende de la experiencia del operador, ¿sí?, y de tener realmente en mente que sí podemos lograrlo muchas de las ocasiones cuando hay una angulación muy significativa
en la arteria circunfleja gracias a la tecnología que contamos actualmente con los stents. En general, cuando se tienen ángulos muy cerrados, lo que sería el mini crush sería una de las técnicas que más nos permite, o el culot. En la actualidad preferimos hacer doble kissing mini culot si es factible, y con esto tenemos muy buenos resultados independientemente de la angulación, y lo que permite tanto el mini crush como el culot sean sus técnicas mini y con doble kissing es que la carina quede bien cubierta independientemente de la angulación y con menor cantidad de metal sobrelapado. Con respecto a la tomografía de coherencia óptica, la realidad es de que es una arma útil y que está teniendo boga. Las guías de imagen del 2018 la mencionan como una herramienta a utilizar en los pacientes que van a angioplastía con stent de tronco, y da muchísima información con respecto a la relación espacial que tienen, evidentemente, los stents, fractura, evidentemente la relación anatómica de las carinas, etcétera. La verdad es que la tomografía de coherencia óptica está avanzando y está dando mucha información en el tratamiento de lo que sería la bifurcación y el resultado final de las mismas, específicamente el tronco. El único problema tiene dos bemoles. Uno, el costo. Comparativamente es mucho más fácil tener en una sala un ultrasonido intravascular, y evidentemente la mayor cantidad de estudios que se han realizado para la evaluación del tronco son con ultrasonido. Y la segunda, evidentemente, son las áreas luminales mínimas de optimización, que todavía la tomografía de coherencia óptica, aunque tenemos parámetros de 2.4 en vasos secundarios, principalmente la DA como áreas, y más de 4 en tronco, no están específicamente bien determinadas con base en la fisiología como las tenemos actualmente en el tronco. Y esa relación que ustedes pudieron observar en el diagrama anatómico que les mostró el doctor Villavicencio, de la relación de 5 en la circunfleja, 6 en la descendente anterior ostial, 7 en la parte del cuerpo del tronco y la parte distal, y 8 en la parte ostial, ¿sí? Es muy importante, y esas relaciones anatómicas de área luminal no las puede dar todavía la tomografía de coherencia óptica, y con esas áreas luminales de optimización se llegan a tener tasas de revascularización y de eventos cardiovasculares mayores menores del 2%, según lo descrito por los autores. Entonces, yo creo que va para allá. La tomografía de coherencia óptica va a ser una herramienta muy útil y la vamos a terminar utilizando en tronco. Nos falta un poco de estudio con respecto a ciertos parámetros para utilizarla de forma cotidiana en todos los casos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Posterior a una angioplastía de tronco con colocación de stents, ¿existe algún periodo de ventana para una trombosis en la región de la lesión y se recomienda regresar al paciente con tratamiento ambulatorio? Bueno, aquí en el tronco, obviamente, si tenemos una optimización adecuada valorada por ultrasonido, teniendo una técnica bien llevada de hacer un kissing con valores no complacientes a alta presión y una optimización hacia las porciones proximales, distales y proximales del tronco con técnicas de POT y eso lo cotejamos en el ultrasonido intracoronario, viendo que realmente existe una posición correcta, viendo que hay una geometría adecuada localizada en el sitio de la carina y de los stents que van hacia la descendente de la circunfleja, y esa por técnica de mini crush, de doble kissing crush o bien de culot, pues realmente las posibilidades son muy bajas de tener alguna, o prácticamente no existen, de tener algún procedimiento de función trombótica. Sin embargo, cuando no queda bien posicionado, ¿sí? No queda bien optimizado esa bifurcación tan esencial de la DA con la arteria circunfleja, obviamente que la posibilidad de tener una oclusión trombótica es realmente es mucho más alta, ¿sí? Y habitualmente la vamos a ver después de las 48 horas, muchas veces en un periodo de una oclusión subaguda, que puede ser en los primeros días hasta máximo 30 días después del procedimiento. Y se menciona que se recomienda ingresar al paciente con tratamiento ambulatorio, pues sí, realmente algo en particular es básicamente dejar a esos pacientes que se trataron como en una forma, con una angioplastía compleja, con stents, con técnicas, con crush, es al paciente dejarlo un promedio de 3 días, observarlo, ¿sí? Ver cómo le fue al enfermo desde el punto de vista de su curva enzimática, y empezarlo también
a ver cómo se comporta clínicamente en la fase hospitalaria, caminando un poco al paciente a los 2-3 días del procedimiento y entonces ya logrando su alta. Gracias, doctor. Bueno, pues se termina ahorita la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su asistencia. Irving, si gustas terminar la sesión, muchas gracias. Bueno, antes de terminar, pues agradecer de nuevo la excelente ponencia a los doctores Villavicencio y Jonathan Uribe. La verdad es que es un tema bastante extenso, muy interesante, pero bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Irving, por favor. Gracias. Gracias, doctores, por la asistencia, por la charla. Y bien, nuevamente agradecemos la asistencia a todo el auditorio a este webinar de Universidad Levet. Asimismo, damos nuestro reconocimiento y agradecimiento al doctor Uribe y al doctor Villavicencio por su excelente participación. Por último, invitamos a nuestros asistentes médicos a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y los invitamos también a que estén atentos de los próximos webinars. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.